amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día. Pues continuamos con los videos del libro Mate. Le habla su servidor Walter Saravia. Bueno, continuamos entonces con los temas de primer año de bachillerato. Recordando que estábamos en la unidad número 4. Vamos a ver el día de hoy el tema 3.2, que es variación, valor máximo o mínimo. Vamos a empezar con lo que es en resumen y luego resolvemos uno de los problemas prácticamente que están al final. Dice en resumen, dice dada una función cuadrática f de x igual a paréntesis x menos h al cuadrado más k y x1, o sea h está entre x1 y x2, o sea dos valores. Si a es mayor que 0, entonces el valor mínimo f de x se alcanza en x igual a h. Además, si x es un número real tal que está entre x1 y x2, la evaluación de f de x1 es menor que f de x2. Entonces k es menor que, o f de x está entre k y f de x sub 2. Caso contrario, si f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2, entonces prácticamente estamos hablando de que si tenemos dos valores cualesquiera, dos puntos cualesquiera dentro de un intervalo, el intervalo es x1, x2, entonces puede ser decreciente o puede ser decreciente, que es lo que hablábamos en el tema anterior. O sea, dependiendo del valor del a. Si el a es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces puede ser un intervalo decreciente o puede ser un intervalo creciente, dependiendo del valor de, en ese caso, del valor de h o del valor de k en ese caso. Juegan un papel muy importante esos dos valores, así que ya lo vamos a ver. Y el número 2 dice que si a es menor que 0, entonces el valor máximo f de x se alcanza en x igual a h. H, recordemos que es la coordenada en x del vértice. Entonces ahí vamos a sacar el valor máximo o el valor mínimo. Entonces si x es un número real y aquí viene lo contrario también, o viene la parte que veíamos en el literal anterior para esta parte, cuando a es menor que 0, dice que si x es un número real, entonces, y está dentro de los dos valores que nos hemos dado del intervalo, x1 y x2, entonces quiere decir que f de x1 es menor que f de x2. Entonces, todos los valores dentro del intervalo son menores o iguales que k. Caso contrario, si se da lo contrario, si f de x1 es mayor que f de x2, entonces todos los valores, en ese caso f de x2 y k, todos los valores de f de x estarían entre f de x2 y k. Ese sería el intervalo. Bueno, eso sería en resumen, tal vez un poco enredado ahí, pero vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo mejor. Pasaremos a resolver uno de los problemas y tratar de explicarlo. Dicen los problemas: para cada caso determina el intervalo donde se encuentran los valores de f de x, sí, y ahí me da una serie de problemas. Vamos a hacer el literal D, que sería el f de x igual a x más 2 al cuadrado más 3. Y el intervalo que vamos a evaluar es entre menos 6 y 0. Bueno, yo ya tengo graficada la función con esta aplicación de graficación. Ustedes recordando que ustedes pueden descargar cualquier, hay bastante buenos varios programas para graficar. Entonces yo les animo a que descarguen uno puede ser GeoGebra. Ahora bien, necesitamos evaluar la función en menos 6,0. Menos 6 aquí, 0 es el eje,
estos son los ejes. Este es el eje Y y este es el eje X. Este es el eje X y este es el eje Y, perdón. Eje X, eje Y. Aquí están los números, miren. Guíense por los números. Va. En ese caso, yo la función la he puesto en un cuadro ahí, no se van a confundir. De menos 6, he trazado una línea así. Y en 0, que sería el eje Y. Y los puntos, que sería el punto menor, que pasa por 3. O sea que prácticamente, en ese caso, el K sería 3, porque el vértice está, si nos fijamos aquí, está en menos 2,3. Ahí está el vértice, menos 2,3, que sería el punto este. Acá prácticamente sería un valor mínimo. Sería un valor mínimo. Entonces, el valor mínimo de esta función es la puntita, o sea, el vértice. Siempre va a ser el vértice para una función cuadrática. Entonces, si la función estuviera al revés, entonces fuera máximo. Si la función abre hacia arriba, entonces es mínimo. Repitiendo, si la función abre hacia abajo, es un máximo, y si la función abre hacia arriba, es un mínimo. Entonces, en este caso estamos hablando de un mínimo. El mínimo está en el vértice, que sería menos 2,3 aquí. Ahora, ¿qué pasa con estos valores? Podemos ver que en este intervalo de menos 6, que le correspondería un valor de 19, menos 6,19, es decreciente hasta que llega al vértice, en ese caso. Entonces llega al vértice y ahí es decreciente, hasta un valor de menos 2. De menos 2 hasta 0 es creciente, ya empieza a crecer. O sea, aquí baja como la montaña rusa. Entonces baja hasta lo que es el vértice, y después del vértice comienza a subir de nuevo. O sea, bajan los valores y luego suben. Eso es lo que es creciente y decreciente, ¿no? Y el valor en este caso es un valor mínimo, que sería el valor del vértice. Prácticamente esa es la explicación. O sea, prácticamente lo que le están pidiendo en el problema es que explique cuál es el valor mínimo, entre qué valores están los f de x, que en este caso estarían entre 19, entre 3 y 19. Ese sería el intervalo de los f de x. Y es decreciente de menos 6 a menos 2 y creciente de menos 2 a 0. Esas serían todas las respuestas. Ahora prácticamente solo viendo la gráfica. Bueno amigos, hemos llegado al final de este tema, esperando que hayan entendido un poco este análisis que hemos hecho. Recordando que vamos a seguir subiendo videos, cuídense mucho. Si quieren pueden suscribirse al canal. Gracias por ver estos videos, de verdad. Primero Dios, sigamos, continuemos y puedan entender, puedan aprender lo más que se pueda. Nos vemos hasta el siguiente video, cuídense y que Dios les bendiga.